Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estos días hayan estado disfrutando de la presencia de Dios. Esperamos que el día de ayer usted haya recibido de parte del Señor la bendición que había preparado. A nosotros aquí como familia, realmente Dios nos bendijo enormemente. Nunca habíamos hecho lo que ayer hicimos y esperamos volver a repetirlo. Así es que queremos esta noche continuar con el devocional que he estado llevando yo ya por un buen tiempo acerca del conocimiento de Dios, y vamos a entrar a un nuevo tema sobre el conocimiento de Dios. Conocer de Dios es tan amplio que la Biblia misma, en toda su extensión, nos enseña acerca de Dios. Entonces, difícilmente podríamos decir, ya terminamos el tema sobre conocer a Dios o conocer acerca de Dios. Siempre hay algo que aprender. Entonces, esta noche quiero que veamos o empecemos a estudiar la parte de que Dios es espíritu. Hemos visto que el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, hemos hablado de la Trinidad, y entonces hoy veamos este aspecto de Dios, que Él es espíritu. Y para ello yo quiero que usted me acompañe a Juan 4:24. Y mientras lo busca, yo voy a hacer una oración esta noche. Padre, buen Dios, te damos gracias esta noche por todo tu amor, por toda tu bendición, Señor, por toda tu misericordia, por todo lo que tú haces, lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que esta noche abras nuestro entendimiento, que podamos recibir con humildad tu palabra, Señor. Que nuestro corazón arda en anhelo de conocer un poco más de ti cada día, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Ya tiene usted Juan 4:24, es un versículo que en las iglesias se repite mucho, y se repite cuando estamos en la alabanza y en lo que comúnmente se llama la adoración. Ahí decimos, adore a Dios. A Dios no se le adora solamente en ese momento o con esas expresiones. A Dios se le adora con un estilo de vida. Entonces este versículo dice de la siguiente manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oigan, lo repito: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, entonces esta noche vamos a empezar a ver, creo que un par de tiempos vamos a tomar para poder explicar y poder mostrar, más que explicar, acerca de esa característica de Dios, que Él es espíritu. Si Dios es espíritu, quiere decir que Dios ni es material ni es corporal, ¿verdad? O sea, que Él no tiene un cuerpo físico. O sea, Dios no se parece a ninguno de los que estamos aquí en esta sala. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Así, y no le demos más vueltas a la cosa, porque si tratamos de explicarlo de otra manera, lo más que nos va a suceder, y lo peor, es que nos vamos a confundir. Dos consecuencias grandes de esta verdad de que Dios es espíritu son las siguientes. La primera es que a Dios no lo confina ninguna restricción física. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no puede ser contenido en nada físico. Por eso es que hay un coro viejito que dice que ni los, ¿cómo es? Ni aun los cielos pueden contenerte, ni el espacio sostenerte. Así es, ¿verdad? Creo. O es al revés. Pero, ¿qué quiero darle a entender? Que no hay cosa alguna creada
que pueda contener a Dios, confinar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque es invisible. O sea, ¿cómo usted va a confinar algo si no lo ve? No se puede, así es. Y la segunda cosa es que Dios no es visible. Definitivo, así es invisible, quiere decir que no es visible. Y entonces eso nos lleva a algo trascendental a través de la historia de la humanidad, y es que a Dios no se le debe degradar haciendo de Él una imagen a semejanza del hombre o de animales o de cosas. Si es invisible, ¿cómo usted y yo nos podemos imaginar que Dios? Y aquí es donde viene la historia que ha hecho un efecto negativo en la vida de las personas. Generalmente a los que fuimos en un momento católico nos enseñaron acerca de la Trinidad y nos pusieron a un viejito barbudo, con cara de enojado, con pelo blanco, que era el Padre, al Hijo, a un joven, y al Espíritu Santo como una paloma más bien. Y la Biblia no dice que es una paloma, ni la Biblia dice que el Padre es un viejito. Habla de un anciano de días, y describe, no sé si es el profeta Ezequiel, que habla del anciano de días, pero no da una referencia de facciones. Aún Juan, cuando habla del Señor de señores, de Jesucristo o en el cielo, lo describe de una manera impresionante, ¿verdad? Su piel dice que es como bronce bruñido, dice. Su lengua es como espada de fuego, sus ojos son como llamas de fuego, y empieza a describirlo de una manera impresionante. El único de los tres que realmente, como yo lo dije un día de estos, tomó forma fue el Hijo. Por supuesto que la Biblia a veces habla de Dios como si poseyera un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Biblia pretende darle una explicación al ser humano y darle referencias de cómo podría describir al Dios que es espíritu, y entonces lo compara con el águila, lo compara con las plumas, lo compara con diversas formas, y eso son expresiones antropomórficas. ¿Y por qué? Porque el antropos es del hombre y morfe es la forma. Entonces Dios lo que ha tratado de hacer es como darle a entender al hombre, para que el hombre tenga al menos una idea de él, pero no es que Dios sea un águila. Y entonces, como en unos salmos, que ya los vamos a ver más adelante, dice: bajo tus alas me cubrirás, me protegerás. Entonces nosotros decimos: entonces Dios tiene alas. Y no es cierto. Si me acompaña algunos versículos. Éxodo 19:4. Creo que es más fácil si se lo explico con la Biblia, con los versículos, que yo tratando de darme a entender. Dice Éxodo 19:4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, les está hablando a los judíos, y cómo os tomé sobre alas de águila. Oiga, y os he traído a mí, dice. Entonces, él le está diciendo al hombre, fíjese, y como os tomé sobre alas de águilas.
Entonces pareciera que Dios está diciendo que Él es un águila, pero no es cierto. Está dándole una referencia al hombre de algo para que logre entender que Él existe. Ruth 2:12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Se lo voy a tratar de definir en estas palabras. Dios está atribuyéndose características humanas para mostrarle al hombre una verdad acerca de él mismo, de una manera que los hombres puedan entender. Si Dios lo explicara de otra manera, nos quedamos en la luna, como decimos nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Trata de explicar o de darse a conocer, atribuyéndose él mismo características humanas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender quién es Él. Por eso es que usa la palabra alas. Y por eso dice: al amparo bajo la sombra de sus alas. El Salmo 91 que dice: con sus plumas te cubrirá. Entonces, si yo me imaginara a Dios como un ser con plumas, ¿de quién tendría la mejor imagen? De un ave, ¿verdad? O de una gallina, o de un águila, o de un búho, o de lo que fuera. Por eso es que el hombre entonces dijo: como ahí dice que entonces Dios es un águila. Y entonces empezaron a adorar al águila. Yo, por cierto, tengo un cuadro con un águila que me regalaron ya hace años, mi hermano. A mí me encantan las águilas, pero yo sé que ese cuadro no representa a Dios, no es Dios el que está ahí, porque Dios es invisible. Salmo 17:8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Si Dios es invisible, ¿de qué color serán los ojos de Dios? Pero dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Y entonces vuelvo a repetirle: Dios lo que está queriendo hacer es darnos a entender, se atribuye características humanas para que nosotros podamos comprender que Él es Dios. Sería absurdo interpelar tales declaraciones de manera literal o interpretarlas de manera literal. Eso sería absurdo. Veamos cómo describen las diferentes escrituras a Dios, para que entendamos. Vayamos a Juan 4:24, que es la que estábamos viendo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la primera aseveración que tenemos es que Dios es espíritu. O sea que no tiene ningún cuerpo físico, sino que su cuerpo es un cuerpo espiritual. ¿Y cómo serán los cuerpos espirituales? No lo sabemos todavía. ¿Por qué? Porque son espíritus y no se manifiestan de forma humana, sino de forma espiritual. Claro, por ejemplo, el ángel Gabriel, que anunció el nacimiento de Jesús a María, tomó una forma como de hombre, como de un ser humano, para que María no se terminara de asustar. Porque según el apóstol Juan, que los describe, tienen ¿cuántos pares de alas? 3 creo que tienen, 3 pares de alas, no sé cuántos pares de ojos, y así pues, o sea, ya se imagina, son hermosos.
pero no para la forma humana. Y son enormes. Entonces imagínense que hoy esta noche le apareciera así un ángel ahí en su casa. Allí le da el ataque al corazón a usted, va, y a mí. Entonces vienen y toman formas para que nosotros podamos visualizarlos y podamos escuchar y ver el mensaje que traen de parte de Dios. Pero no es que los ángeles sean así, va. Pero el hombre se encargó de darles una forma. Hasta son bien lindos, chiquitos, así, puros bebecitos, desnuditos, con caras así bien lindas, va. Por eso es que Pedro Infante y otros cantantes dijeron: píntame angelitos negros, porque también se van al cielo. Porque los chelitos se encargaron de crear a los angelitos. Desde ahí viene el racismo, dicho sea de paso, ¿va? Entonces ve cómo el hombre se ha encargado de distorsionar la imagen de Dios. Entonces, si él no tiene un cuerpo físico, sino que es espiritual, por consiguiente no podemos verlo ni lo conocemos como tal. Jesús se mostró en el mundo y dijo: si me conocen a mí, conocen al Padre. Entonces el problema es que el hombre ha querido saber, ha pretendido saber cómo es Dios, y por eso es que cuando representa la Trinidad pone al viejito canoso barbudo como el Padre, al joven como al Hijo y a una paloma como al Espíritu Santo. Y entonces la palabra no dice más que de Jesús. Sí dice que era hombre, que se degradó, se hizo un poco menor que los ángeles. Si usted me acompaña para que con versículos aquí pongamos la base de lo que le estoy diciendo. Primera de Juan 4:12 dice así: oiga, nadie ha visto jamás a Dios. Si nadie lo ha visto, no sabe cómo es, va. Así es, Maricel. Si nadie lo ha visto, nadie puede saber cómo es Dios. Él nos da una revelación, por supuesto, pero realmente no sabemos cómo es. Lo sentimos, lo percibimos, su presencia. Nosotros, los hijos de Dios, la percibimos porque Él deja que lo percibamos. Pero no sabemos cómo es porque nunca lo hemos visto. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, no del animal siervo, sino de siervo, de servidumbre, del que sirve, hecho semejante a los hombres. Oiga, entonces fue semejante a nosotros. Por eso es que habitó en medio del pueblo de Israel y de los pueblos que estaban aledaños. Y estando en la condición de hombre, oiga, fue el único que tuvo una condición humana. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque si hubiera sido el Dios invisible, nadie hubiera podido ver qué había en la cruz, ¿cierto? Si hubiera sido como una paloma, hubieran dicho: el mismo sacrificio que nosotros hacemos en el templo, que matamos palomas. Entonces tenía que ser en forma de hombre, ni tampoco en forma de oveja, ni de carnero, nada de eso, ¿va? Sino que tenía que ser en forma de hombre. Vayamos a otro versículo. Entonces ya vimos aquí dos cosas. Nadie ha visto nunca a Dios. El que tomó forma de hombre se llama Jesús y es el Hijo. Mateo 3:16 dice: y Jesús,
Después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía, oiga, este es lo clave, como paloma. No dice que el Espíritu Santo es una paloma. Y descendió como lenguas de fuego sobre los discípulos que estaban allá en el aposento, sobre 120, se derramó como lenguas de fuego, cayó. Y venía sobre él. Entonces, el Espíritu Santo fue visto como paloma, pero no era una paloma. Y Juan 6:46 dice lo siguiente: no que alguno haya visto al Padre. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que nadie ha visto al Padre, oiga, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, ¿quién vino de Dios? El Hijo. Es el único que ha visto al Padre. Entonces, el único que se ha mostrado visible con forma humana ha sido el Hijo, Jesús, el Cristo. El Espíritu Santo ha tomado múltiples formas. Sabiendo que Dios es Espíritu, ¿cómo debemos de vivir entonces a la luz de esta verdad? Si Juan 4:24, y seguimos aquí con Juan 4:24, si Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿cómo usted va a vivir? ¿Y cómo yo voy a vivir? Fíjense, la palabra o la referencia en espíritu tiene dos posibles significados. El primero es que nosotros debemos de adorar a Dios con nuestro espíritu, de una manera íntegra, sincera y profunda. Que nuestra adoración debe ser con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque no es cierto que usted y yo vamos a adorar solamente con el espíritu. Si cuando el espíritu toma el control de nuestra vida, entonces nosotros nos volvemos espirituales y se manifiesta en nuestra alma y por consiguiente se manifiesta en nuestro cuerpo. Yo no puedo adorar a Dios con el espíritu y estar en la pura carne, en el alma y en el cuerpo. No se puede. Entonces esa es una de las dos interpretaciones. Y la otra es que debemos de adorarlo a Dios bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo. Yo en lo particular pienso que debe ser integral esto. O sea, si yo soy guiado por el Espíritu Santo y su poder tiene el control de mi vida, entonces todo mi ser va a adorar a Dios de una manera espiritual. Y esa es la forma en que debo de vivir, porque la adoración a Dios no es el momento en que estamos cantando y entonces el que está dirigiendo la alabanza, ¿verdad? Entonces dice, adoremos hermanos, y entonces usted a ver en qué estaba pensando cuando estaba cantando el coro. Pero cuando le dicen adoremos hermanos, entonces usted ya levanta las manos y se le voltean los ojos, vaya, usted se queda ahí y dice que está adorando a Dios. No, la adoración es la vida, la adoración es el estilo de vida. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Cuando duerme, cuando se levanta, cuando se baña, cuando desayuna, cuando trabaja, cuando estudia, cuando está en una reunión con su familia, con sus amigos, con sus hermanos, con quien sea. Allí no dice el tiempo en que hay que adorar, y los que le adoran, dice que en el cielo pasan 365, va todos los días, todo tiempo va. Santo, santo, santo es el Señor Dios nuestro. Y así pasan adorando. Y los ángeles viven una vida plena, recta.
Y la otra es que dice que debemos de adorarlo en verdad, en espíritu y en verdad. Entonces nosotros debemos de adorarlo de una manera, en eso, en verdad, que tiene que ser honesta, sincera, íntegra, metidos o de acuerdo en la verdad de Dios, de acuerdo a la voluntad que Dios nos ha revelado en su palabra. Y si se la pongo todavía quizás más fácil, ¿qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Jesús. Entonces, ¿cómo adoraba Jesús? Todo el tiempo, desde que se levantaba hasta que se volvía a levantar. Adoraba con sus palabras, con sus obras, adoraba con su ir, con su venir, con todo, con su hablar, con todo, con su pensar, con su sentir, con todo. Era integral la adoración de Jesús. Y eso aprendieron los discípulos. Y eso tenemos que aprender hoy los discípulos de Cristo en este tiempo, para hacer la diferencia de una iglesia a la cual el mundo ha envuelto. Cuando la iglesia tuvo que haber influenciado al mundo, el mundo influenció a la iglesia, pero todavía hay un remanente que Dios está esperando que se levante. Y esos son los adoradores que Dios anda buscando, aquellos que hagan la diferencia. Y esos somos usted y yo. Amén. Otra cosa que debemos de aprender es que no debemos de asociar a Dios con un edificio religioso o atribuir a Dios una necesidad. Mire, yo le digo esta verdad: Dios no necesita ni de usted ni de mí, de ninguno de los dos necesita a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y es soberano. Hechos 17, 24 al 25 dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, oiga, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces a Dios no hay que asociarlo con templos. Eso es mentira. Ni está en el Vaticano, ni está en la catedral, ni en la de Santana, ni en la de San Salvador, ni en la de San Miguel, ni en la de ninguna parte, ni en la iglesia del Carmen, ni está en la iglesia de Cristo Maranata, ni está en la iglesia, ¿qué? No me vienen los nombres de las otras iglesias. Josué Bautista, de la denominación que sea. Dios no está ahí, ni ese templo es Dios. Así le digo. Y disculpen si ustedes se molestan, pero esa es la verdad. La palabra dice que hoy nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde habita Dios? Aquí. Si queremos poner una referencia física de dónde está Dios, entonces Dios está aquí y está en todas partes. Amén. Pero no es que porque uno va a determinada iglesia de la religión que sea, de la denominación que sea, ahí se va a ir a encontrar con Dios. No. Usted puede llegar a una iglesia, entrar frío y salir como témpano de hielo. Pero si usted llega allá encendido con el fuego del poder de Dios, pues va a salir todavía más ardiente. ¿Por qué? Porque es usted, soy yo, el arca de Dios en este tiempo. Y sigue diciendo, mire, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces Dios no necesita nada, ni de nadie. Dios es Dios. El Salmo 50, del versículo 10 al 12, dice lo siguiente: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre,
no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Oye? Entonces Dios, si tuviera hambre, no vendría aquí. Mira, Roberto, tengo hambre. Si Él ha hecho todo, Él lo conoce todo. Entonces, si Él en un momento llegase a tener hambre, le voy a poner este ejemplo que se me viene a la cabeza así, que Dios me acaba de regalar. Dice que los discípulos, cuando Jesús resucitó, se habían ido a pescar. Y estaban tirando las redes otra vez y no agarraban nada. Y de repente desde la playa se oye que le dicen, tiren la red a la derecha. Y entonces Pedro se acordó que ya le había dicho una vez eso. Y entonces, es el Señor. Y sale Pedro y se tira de la barca y llega primero. ¿Y qué encuentra Pedro a la par de Jesús? Jesús estaba cociendo un pescado, asando un pescado. ¿De dónde se lo sacó Jesús? Dígame. Le voy a decir de dónde se lo sacó. Y no es el dueño de todo, pues. No Él conoce todos los animales, Él los ha hecho. De seguro, déjenme imaginarme ahorita, que Jesús le dijo, así habló a la orilla del mar y dijo, a ver, vengan 10 peces. Y saltaron los 10 peces, nos van a alimentar hoy porque van a venir a comer conmigo los discípulos. Y entonces Jesús les tenía preparado el desayuno o el almuerzo. No dice qué horas era. Lo que sí dice es que tenía ahí comida para ellos. ¿Por qué? Porque Él no le andaba pidiendo al hombre, Él es Dios. Es catalogado como un milagro que Él estuviera ahí para Él. Así como calmó la tempestad, así les dijo a los peces ese día, salgan porque voy a alimentar a los niños. Y les dio comida. Así como hizo que cayeran una cantidad de peces en las redes, así mismo sacó ese día para alimentar a los suyos. Entonces ven, ese es Dios, el invisible, el poderoso, el que hace las cosas como deben de ser. Nos vamos a quedar aquí, vamos a continuar el día lunes. Hoy quiero comentarle que, y usted ya vio, hay varios compartiendo la palabra del Señor. A mí me llena de gozo el poder hacerlo. Están aquí de mi casa Paul, Celina, que comparten, ya tienen días asignados. Y ayer, que fue el especial, en donde toda la familia participó. La semana pasada usted oyó a Gabriela y a Leo. Esta semana vamos a oír a otra persona de ahí de la familia Melgar. Y más adelante le vamos a invitar a usted, que todavía no le hemos invitado, a que participe, que nos bendiga con la palabra del Señor. Esto no es obligación para nadie, pero vamos a dar la oportunidad a todos los que deseen compartir la palabra del Señor. También están Jaime y Cindy compartiendo la palabra, así es que nos estamos gozando de la palabra del Señor. Yo dejo esta enseñanza hasta aquí este día. No me queda más que bendecirlo y orar para que esta noche usted tenga un descanso agradable. Así que le voy a pedir a Celina que nos despida en oración esta noche. Señor, gracias por la palabra que nos has dado. Yo te pido, mi Rey, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, que cada día te conozcamos más, que cada día nos podamos parecer más a ti, Señor, que podamos ser como tú, mi Rey. Te pido, Dios, que esta noche, Señor, cada uno de mis hermanos, mis amigos, Señor, puedan dormir en paz, Señor, y que si alguno está enfermo, llegues tú y le sanes, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Amén. Amén.
Solo antes de retirarnos, mire, oremos por las personas que están enfermas. Realmente es preocupante ver las noticias de cuánto médico, cuánta enfermera, agente de la PNC, soldados y muchas personas que nosotros ni cuenta nos damos. Pero yo le pido ahí en sus oraciones personales que interceda por todas ellas hoy. Que la paz y la gracia del Señor estén con ustedes.